debieron haberle dado el premio Nobel de Matemática. Porque es el único ser humano que ha hecho igual un tercio a los dos tercios. Es la piedra filosofal de la matemática. Porque con un tercio de la ciudadanía se saca la mitad de la Cámara de Diputados y el Senado. Y con los dos tercios de los votos de la ciudadanía se saca la otra mitad de la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces permanentemente se está empatado. Suba uno o baje el otro, da lo mismo. Porque siempre se distribuye la mitad entre esos dos factores. Entonces, para poder legislar de alguna manera, y aquí me refiero a su pregunta, hay que contener los votos de la derecha. Aunque la derecha sea minoritaria, son necesarios con este modelo para poder promover las reformas que sean necesarias. Y el otro elemento, que es algo increíble en estos dirigentes de la Concertación, es que Pinochet hizo tres plebiscitos con la Constitución del 80. Y antes había hecho una consulta, cortándole la punta del carnet. Y en esa Constitución del 80 aparece nítidamente que este país se convirtió en un país semi-representativo, que hay una Cámara de Diputados y Senado, que son los representantes del pueblo, pero que también se puede hacer una consulta plebiscitaria a través de la Constitución del 80. Y lo hizo Pinochet, le repito, por 3 veces en que llamó a plebiscito. Y cuando llegó la Concertación al poder con el señor Patricio Elwin, yo comencé a luchar para que llamaran al plebiscito, como está indicado en el artículo 5 de la propia Constitución del 80, y siempre evasiva. Y sacaban algunos constitucionalistas del gobierno de Pinochet para decir de que no se podía. Sin embargo, el movimiento, como dicen los antiguos, se prueba andando. Lo demostró Pinochet, que se podía llamar a plebiscito, puesto que llamó a plebiscito. Bueno, pero con esa fantasía de la Concertación, embaucaron al país entero que no se podía llamar a plebiscito y por lo tanto no se podía cambiar el sistema binominal ni esta Constitución del 80 que fue elaborada en la dictadura y de acuerdo a los intereses de los grupos económicos del momento. Entonces mucha gente está convencida de que no se llama a plebiscito porque no se puede. Sin embargo, si detalláramos el artículo 5, veremos que ahí dice que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo la ejerce, en primer lugar, a través del plebiscito, en las elecciones libres y en las autoridades que esta Constitución establece. Ahí establecido el plebiscito. Y hay 2 leyes orgánicas para ver cómo se votan los plebiscitos. Entonces, es fantástico el engaño en que han metido estos gobernantes al pueblo de Chile para hacer cenar la voluntad popular del cambio. O el temor a ese 80% del mundo empresarial que tiene la masa laboral en Chile. Bueno, en realidad, ahí pasamos a otro tema muy interesante, ¿no es cierto? En que con este modelo económico, en definitiva, los capitales extranjeros llegaron, pero a raudales a este país. Si era como la Polar, sacar y llevar, con la diferencia que en otros países, por lo menos, este sistema neoliberal o sistema capitalista o sistema de mercado es social de mercado. Aquí es mercado puro. Y el mercado puro deja indefensa a todos los consumidores. Los deja indefensos. Y las utilidades van a parar a los grupos económicos. O sea, en este país, todo el potencial de la riqueza de este país va a parar a no más de 140 personas, entre chilenos y empresas extranjeras. Todo el crecimiento que se jactan los gobiernos de la Concertación es falso. Es falso. Porque no le sirve al pueblo de Chile. Le sirve a las multinacionales extranjeras que se llevan las riquezas fundamentales de este país sin siquiera pagar un peso de impuestos. Y yo he dicho acá que estas empresas
pagan menos que un jubilado. Porque un jubilado, cuando recibe su modesto sueldo, cuando va a comprar y todo lo compra, lo gasta en comprar, tiene que pagar el 19% del IVA. Pero estas empresas no pagan ni siquiera el IVA. Y aquí tengo un documento, ¿no es cierto?, que hizo un argentino, de cómo hicieron la maniobra en Argentina, exactamente igual que la hicieron aquí. ¿Y a quién utilizaron para dar el paso final? Utilizaron a Menem y a Frey. Y no se olvide los chilenos, porque algunos tienen buena memoria, que hasta la Boloco estuvo metida entre medio. Y eran prácticamente compadres, se reunían con Menem y la Boloco en la casa de Frey y allá, farándula pura. Se terminó el negocio de la Parrícola y se acabó la Boloco, pues. Se acabó y Menem la votó. Ya no era necesaria para sus negocios, pero le metieron el dedo a los argentinos y a los chilenos. Y se creó un país virtual para estas multinacionales extranjeras, donde ni el presidente chileno ni el presidente argentino individualmente pueden hacer nada en ese territorio. Y hay que darse cuenta que la parte de este país virtual que se creó, Chile aporta el 40% de su territorio, desde Arica hasta el sur. Y Argentina aporta el 7% de su territorio, que es más grande. Y allí no manda el presidente chileno ni manda el presidente argentino, sino que una comisión mayoritariamente compuesta por miembros de estas multinacionales extranjeras. Dijeron, fíjese que el proyecto era bueno, me invitaron cuando era presidente a una comida aquí en un restaurante de Vitacura. Yo la rechacé por varias veces, pero al final accedí y fui con mis asesores. Y al llegar le dije, mire, me voy a tomar esta sopita. Todos estos manjares pueden ahorrárselo porque estoy enfermo del estómago. Pero antes que nada, les voy a decir que voy a votar en contra el tratado minero chileno-argentino. Porque, ¿por qué me dijeron? Porque ustedes explotaron la mina del Indio. La mina de oro más grande que tenía Chile. La agotaron la región de Coquimbo, en la región de Coquimbo. Y nunca le pagaron un peso, jamás al fisco. Y lo mismo van a hacer con Pascua Lama. Y es mentira, es falso, de que le vaya a servir a los pequeños medianos mineros argentinos y a los pequeños medianos mineros chilenos. Ni un pequeño y mediano minero, ni chileno ni argentino va a estar ahí. Y así es, ninguno. Pero yo